En este mes de la herencia hispana hablemos del acordeón, un instrumento que no puede faltar en los grupos de música en varios géneros. Un nativo del Big Country lleva este instrumento en su corazón, una tradición familiar que lo llevó a tocar con grandes músicos tejanos. Aquí les comparto su historia. ¿Por qué me gusta? Porque yo creo que ya está aquí. Aquí la traigo adentro ya. One of the most famous polka in Texas. Philip Méndez lleva décadas tocando el acordeón. Con raíces de Durango en su hogar, nunca faltó la música. Ya había un acordeón en la familia. Todo el tiempo ha habido un acordeón. Él comenzó a tocar a una temprana edad. Comencé cuando tenía los 13 años, 12 años, 13 años. Mi abuelo tocaba, mis tíos, y de ahí aprendí de ellos. Pronto después, él se encontraría tocando en grandes eventos y en las discotecas. Él comparte su primera experiencia frente a un público. Pero era mucha gente, nunca he visto tanta gente. Me tuí, he tuido. Tócale algo, tócale. Y I don't know, somebody me movieron, yo creo, y reviví. Gracias a la influencia de un conocido acordeonista tejano, Flaco Jiménez, quien después se incorporaría al famoso grupo tejano, los Texas Tornadoes. Mi mamá vivía en Austin y el esposo de ella era promotor y conocían a todos los músicos, a Willie Nelson, a Flaco Jiménez, a todos ellos. Y ahí conocí a Flaco y aprendí más. Ya 15 años, 16 años, estaba listo para aprender yo. Pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Tocando ya por unos 40 años, él ha tocado con varios grandes músicos tejanos. Flaco Jiménez, Doug Sound, the Sir Douglas Quintet, Freddie Fender, Augie Myers and the West Side Sound. Y aunque ya no toca con la misma frecuencia, él seguirá tocando hasta que su cuerpo se lo permita. Me la paso tocando con mi amigo José cuando hay chance. Ya quedé disabled y ya it's getting to me. O hasta que su familia lo regañe. En vez de enoje conmigo, ya para el ruido. Don't you just turn that thing off.